Buenos días, estamos comenzando el último panel de la conferencia. Estamos casi al fin de la conferencia, así que pueden entrar, por favor, tomen sus asientos. Y quiero introducir los panelistas para este panel. Tenemos el doctor Mark Dever, que es el pastor principal de la iglesia Capitol Hill Baptist Church, y Suhel Meiselén, que lo conocen, y Miguel, que lo conocen también. Y queremos terminar discutiendo el tema del evangelismo. Así que pensando de evangelismo, quiero preguntarle a ti, Mark, ¿cómo puede explicar el evangelio como en 60 segundos? Yeah, I think Juan is asking me that because we always ask our new members to do that. Yo creo que Juan me está preguntando eso porque es algo que nosotros hacemos con nuestros nuevos miembros. Le hacemos esa misma pregunta. When someone's in a membership interview for our congregation, we always say, in 60 seconds or less, tell us the good news of Jesus Christ. Cuando alguien viene para una entrevista para hacerse miembro de la iglesia, nosotros le decimos, en 60 segundos, ¿qué es el evangelio de Cristo? So Juan wants to know if I can join my own church. Y Juan quiere saber si puedo ser miembro de mi propia iglesia. I hope so. Espero que sí. God exists. Dios existe. He made all that is. Él creó todo. We have sinned against him. Nosotros hemos pecado en contra de él. In his love, he sent his son, Y en su amor envió a su hijo, Jesus Christ, Jesús, to live a life of perfect trust in his heavenly Father. para llevar una vida de completa confianza en su Padre. He died on the cross as a substitute, Murió en la cruz como sustituto, taking God's justice tomando la justicia de Dios all of the sins that we've committed, por todos los pecados que hemos cometido, for everyone who will ever turn and trust in him. para cualquier persona que confíe en Él. God raised him from the dead to show that he had accepted the sacrifice, Dios lo levantó de los muertos como evidencia de que había aceptado su sacrificio, and then the Son ascended into heaven and presented this to his heavenly Father. y el Hijo subió al cielo y se presentó ante su Padre. And he calls us all now to repent and to believe in him. Y ahora nos pide que nos arrepintamos, que creamos en Él. Can I say one more thing? Sí. Y una cosa más. I was preaching yesterday in Hacienda Heights, California, Ayer estaba predicando en California and I was telling them about I was doing something else. Anyway, I was telling them about the distinctive thing about Christianity. y hablaba de lo que diferencia al cristianismo, The thing that makes us very different than Hinduism or Buddhism or Islam. lo que nos hace diferente del hinduismo, del budismo, del islam, And it's this representative thing. y es algo muy representativo. Adam sinned for us. El hecho de que Adán pecó en nuestro lugar. Christ paid for our sins. Cristo pagó por nuestro pecado, So if you want to make the gospel clear, you have to get that substitutionary aspect y clear. un aspecto que tenemos que tener muy claro del evangelio es ese aspecto de sustitución. Sorry, that was longer than 60 Yo seconds. sé que tomó un poco más de 60 segundos, But that's Bernardo's fault. pero es culpa mía. Y Mark, ¿por qué han encontrado que es importante preguntar qué es el evangelio? There's just no reason not to. Es que no hay una razón para no hacerlo. The people who know the gospel get to rehearse it. Los que lo conocen, lo practican, It's the best words that can ever come out of their mouth. son las palabras más bellas que pueden salir de su boca. The people who don't know it, it becomes clear they don't know it. Los que no lo conocen, se vuelve muy claro que no lo conocen, Then you get to help them understand it. y puedes ayudarlos a entender. Ahora que sabemos qué es el evangelio, queremos entender qué no es el evangelismo, porque en muchos lugares hay muchas cosas que se practican que dicen que es evangelismo, pero realmente no es. Suhel, hay cosas que has visto que personas dicen ese es evangelismo, pero realmente bíblicamente no es evangelismo.
Ok, antes que nada quería reenfatizar lo que Mark acaba de decir. En nuestra iglesia hacemos lo mismo que cuando entrevistamos a cualquier persona que quiera hacerse miembro, le hacemos la pregunta: ¿qué tú entiendes por el Evangelio? Solo que somos más bondadosos que los pastores de Capitol, le damos 1 minuto y medio. Pero debes saber qué es el Evangelio, porque de lo contrario no hay ninguna razón para aceptarlo en la membresía. Es una iglesia de Typical evangélicos. Latin generosity. Gracias por la generosidad latina, ¿verdad? Los 30 segundos extra. Pero para muchas personas el Evangelio consiste en compartir su testimonio, y eso no está mal en sí mismo, siempre y cuando sea simplemente un punto de partida para llevarlo al anuncio del Evangelio. El Evangelio no son consejos, el Evangelio no es Dios haciendo un coaching de la vida para enseñarnos cómo vivir mejor. El Evangelio es el anuncio de algo que ya Dios hizo en Cristo para poder perdonar nuestros pecados sin pasar por alto su justicia. Así que compartir mi testimonio con un pecador no es evangelizarlo. Invitarlo a la iglesia no es evangelizarlo. Decir a las personas: yo antes tenía un vacío en mi interior, pero ahora Cristo llenó mi corazón, no es evangelismo. Y de hecho, hablando precisamente con un joven que estaba aspirando a la membresía de nuestra iglesia, otra de las preguntas que le hacemos a los que quieren hacerse miembro es: si tú estás compartiendo el Evangelio con alguien en la universidad, ¿cómo tú lo harías? Y este joven me decía: bueno, yo le digo, yo antes tenía un vacío en mi corazón, pero yo encontré a Jesús y Él ha llenado mi vida. Y yo le decía: te pueden pasar dos cosas. Una, que te puedes encontrar con una persona bien vana, bien superficial, que te va a decir: pero yo no tengo ningún vacío en mi corazón. Yo todos los fines de semana voy a una fiesta, voy al cine y me siento bien. O puedes encontrarte con una persona que te diga: yo sentí lo mismo que tú, pero comencé a practicar yoga y me siento completamente lleno. Entonces, eso no es evangelismo. Evangelismo es compartir el mensaje de salvación que Dios ha traído por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo, que llama al hombre al arrepentimiento y a la fe, porque ese es otro punto muy importante. El llamado al arrepentimiento y a la fe no es el Evangelio, pero es la demanda del Evangelio al pecador. Entonces, ni compartir el testimonio, ni invitar a la iglesia, nada de eso es evangelismo. Miguel, no sé si quieres añadir algo, pero es posible que se requiere explicar algo del contexto latinoamericano, porque en los Estados Unidos había un tiempo que el evangelio se asumía y llamaban a arrepentimiento, pero sin el evangelio. ¿Qué crees? Para seguir construyendo sobre lo que Dever dijo y luego Sujel, en la explicación que Mark dio, hubo algo que yo consideré muy importante que se mencione. Está dicho de manera indirecta, pero está ahí. Frecuentemente en la evangelización, la santidad de Dios no ha salido a relucir. Pero Mark explicó que el hombre ha pecado contra Dios. Ahí está su santidad representada. Y que Cristo fue a la cruz y cargó con la justicia de Dios. Ahí está la santidad de Dios representada. Yo creo que esos dos puntos son muy buenos dentro de lo que es la definición del Evangelio. Por otro lado, Sujel hablaba un poco de lo que no es la evangelización. Y yo quiero simplemente, escuchando a Mark y a Sujel, recapitular y decir que evangelizar, Mark explicó el Evangelio. Quizá poder entender lo que es el evangelizar. En el evangelizar hay un mensaje que se entrega y hay una explicación que dar acerca de ese mensaje. Hay una advertencia en la evangelización de qué pasaría si no abrazas este mensaje. Y finalmente hay un llamado a ese arrepentimiento. Yo creo que cuando esos procesos no están, quizá no hemos realmente completado la evangelización propiamente dicha o técnicamente hablando. En Latinoamérica yo creo que hemos visto muchas cosas. Hemos visto, sobre todo con el énfasis que hubo en las 4 leyes espirituales, donde cada una de las leyes enfatiza mucho el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios.
pero no hay en ninguna de las 4 leyes ninguna mención ni del sacrificio sustitucionario de Cristo, ni hay ninguna mención de mi necesidad de arrepentimiento. Y las 4 leyes espirituales son seguidas por una oración del pecador en la que en la tercera línea de la oración del pecador, el que está orando dice: Señor, gracias por perdonar mis pecados, pero en ningún momento él ha pedido arrepentimiento si fuera a seguir paso por paso las 4 leyes espirituales y si fuera a seguir la oración. Entonces yo creo que en el contexto latinoamericano la campaña evangelística más amplia que se haya hecho del año 1970 a esta parte es la campaña a través de las 4 leyes espirituales. Yo creo que Bill Bright, el fundador de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, tenía las mejores intenciones, me parece, de evangelizar el mundo y la sociedad, pero yo creo que a veces confundimos la urgencia que existe de evangelizar con la prioridad del mensaje. Y yo creo que no podemos confundir esas cosas. La prioridad del mensaje no puede ser negociada, porque vamos a terminar con mucha gente dentro del reino que no está dentro del reino. Yo creo que en Latinoamérica vimos mucho eso. Abrí mi corazón al Señor, lo invité a mi corazón, pero gente que no ha dado fruto de verdadera conversión, porque ciertamente no nacieron de nuevo. Yo creo que eso es importante. Miguel, ¿a qué diga su Quisiera simplemente añadir algo, tomando como punto de partida lo que Miguel acaba de decir. Romanos es una presentación teológica del Evangelio. Y es interesante ver cómo el apóstol Pablo, luego de decir yo quiero ir a Roma y predicar el Evangelio, Romanos 1, 16 y 17, en el versículo 18 comienza a explicar el Evangelio. Y él no comienza diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Pablo comienza con la ira de Dios. ¿Por qué yo necesito el Evangelio? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, el Evangelio es una buena noticia que comienza con una mala noticia. Y si no damos primero la mala noticia, el Evangelio no tiene contexto, el Evangelio no tiene sentido. Y por otro lado, sí subrayar también a lo que Miguel dijo de pasada, que no es el evangelismo, volviendo a la pregunta anterior, y es invitar a Jesús al corazón. Esa es una expresión que se usa mucho en el evangelismo, y de hecho hay personas que no sabrían cómo evangelizar sin decirle al pecador, invita a Jesús a entrar a tu corazón. Esa es una expresión que no aparece en ninguna parte de las Escrituras. El llamado de las Escrituras no es invitar a Jesús al corazón, es arrepentirte de tus pecados y confiar plenamente en Cristo como el único y suficiente Salvador. Así que para repasar, he oído los 3 de ustedes y interesante que todos ustedes comenzaron explicando el Evangelio con Dios, no con el ser humano. Y vamos a hablar en unos momentos de los métodos, pero me parece que muchos métodos empiezan con las necesidades del ser humano. Mark. Yeah, just one thing. Una cosa. I love what the brothers have said. Me encanta I just lo- want to stress that the wrath of God, Yo quiero enfatizar que la It's ira de Dios good. es buena, it's a good thing. es algo bueno, It's His justice. es su justicia. He cares about what is right. A Él le preocupa que se haga lo correcto. He's not confused or morally indifferent. Él no está confundido o indiferente. So it's not that He's in a bad mood. No es que Él está de mal humor. He is a good God. Él es un buen He Dios. cares about what is right. Él se preocupa por lo correcto, por lo So bueno. I always want to be clear about that when Y I present quiero- the gospel. Quiero aclarar eso cuando presento el Evangelio. So that even the sinner should know that they want God to be good. Para que hasta el pecador sepa que el hecho de que Dios es bueno es algo bueno. Mark, para no asumir nada, vamos a definir qué es evangelismo. Sharing the good news with others Compartir las buenas noticias con otros with a view to them repenting of their sins and believing the good news. con la intención de que ellos se arrepientan, aceptan la buena noticia That's it. y ya. Sujel, ¿quieres añadir algo? No, es básicamente eso, es un anuncio, el anuncio de lo que ya Dios hizo en Cristo para poder salvar a pecadores sin pasar por alto su justicia. Y quiero enfatizar eso porque es el énfasis de la Biblia
el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y Romanos dice, Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios mantiene intacta su justicia porque alguien pagó, alguien cualificado pagó por nuestros pecados. Y es una tremenda noticia, es la mejor noticia que un ser humano puede escuchar jamás. Y eso es evangelizar, es compartir esas buenas nuevas de salvación. Miguel, se suena tan sencillo. El evangelismo es tan sencillo. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, yo creo que lo hace difícil varias cosas. Número uno, a veces falta de instrucción. Esa falta de instrucción me atemoriza, porque no solamente tengo temor de qué es lo que voy a compartir y cómo lo voy a hacer, temo a veces lo que el otro me va a preguntar después. Yo creo que eso es una razón. Yo creo que otra razón es simplemente el orgullo humano. Nosotros nos gusta en nuestro orgullo estar en control y nunca tener que decir, bueno, yo no sé. Quizá necesite buscar la respuesta, quizá necesitemos ir donde mi pastor juntos o algo similar. Yo creo que la humildad es la que sabe decir, bueno, mira, yo sé esta parte, yo sé lo que este mensaje es, yo entiendo lo que las escrituras dicen con relación al hombre pecador y su necesidad de salvación. Hay cosas que yo no sé todavía. Yo creo que entonces falta de conocimiento, el orgullo humano. Yo siempre le digo a nuestra congregación en diferentes grupos que a mí me llama mucho la atención cuando veo a hombres, sobre todo, cuando están reunidos, muchos de ellos son muy callados a la hora de orar, a la hora de compartir las buenas nuevas, y cuando converso con ellos de manera personal me dicen, tú sabes, Miguel, que ese no es mi temperamento. Y entonces yo he podido decirle a muchos de ellos, tú sabes que anoche o la semana pasada yo te oí hablando de política con tanto entusiasmo, con tanta pasión, o de deporte, y te sabía los récords de este pitcher o de aquella persona que da un número de jonrones. ¿Tú sabes la diferencia? Es que de uno, como la política, tú sabes mucho, o por lo menos crees que sabes mucho, y del otro quizás no sabes tanto. Y eso te crea inseguridad, y eso hace que tú te calles. Y finalmente, cuando uno lee en el libro de los Hechos acerca de Juan y de Pedro, dice que ellos no podían callar lo que habían visto y oído. Yo creo que esa es la experiencia que muchos creyentes no han tenido. Que puedan decir, yo no puedo callar lo que he visto y oído en la palabra, lo que he visto y oído en mi propia vida, la transformación que la asimilación de esta palabra ha hecho. Yo realmente creo que cuando el creyente tenga esa experiencia a través de la palabra, por el Espíritu de Dios, no va a haber quien lo calle. Él no podrá parar de decir lo que ha visto y oído también. Ahora que hemos definido el Evangelio, hemos definido evangelismo, no importa cuáles métodos usamos, ¿verdad, Sujel? Bueno, la Biblia en el libro de los Hechos usa muchos formatos, ¿verdad?, para predicar el Evangelio. De hecho, es sorprendente la cantidad de palabras griegas que aparecen en el Nuevo Testamento. Son más de 90 palabras diferentes. O sea que hay diferentes formatos, hay diferentes contextos. A veces podemos estar simplemente conversando y ahí aparece la palabra de dialogar en el libro de los Hechos acerca del Evangelio. Puede ser predicarlo desde el púlpito. Yo creo que la metodología depende mucho de la situación de cada cual. No sé qué está pasando en países de América Latina, pero por lo menos en República Dominicana, debido al aumento de la delincuencia y a que muchas personas viven en edificios de apartamentos, ya no es tan sencillo ir de casa en casa compartiendo el Evangelio, porque las personas no fácilmente te van a dejar entrar. Sin embargo, en Primera de Pedro, capítulo 3, está la clave para mí. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando un creyente vive a la luz del Evangelio, su vida llamará la atención y provocará preguntas. Y el creyente debe estar siempre preparado en el trabajo, en la universidad, con la familia, para responder por qué él es como él es. Entonces, la metodología, ¿verdad?, para el evangelismo puede cambiar
Por ejemplo, hay buenos trataditos que se usaban mucho, algunos son muy malos, pero hay algunos que son buenos. Y tal vez un tratadito es una buena forma de comenzar una conversación con alguien que tú no conoces. Como una herramienta. Una herramienta para compartir el Evangelio. El método puede variar dependiendo mucho del contexto. Así que queremos alcanzar el pueblo y podemos tener un evento evangelístico y dar premios de carros y motocicletas y lo que sea para atraer una audiencia, Miguel. ¿Sí? El evangelismo de eventos, que es como se ha llamado incluso, viendo los diferentes métodos y cómo se han llamado. El evangelismo de evento, que Billy Graham hizo muchos, por ejemplo. Luis Palau en Latinoamérica hizo mucho. En ese contexto pudiera tener su beneficio y los tuvo. No queremos decir que todo ha sido malo. El problema del evento es que genera mucho entusiasmo en el momento y luego hay poco seguimiento de esos que quizás escucharon la verdad o la escucharon a media o la entendieron a medias. Y por otro lado, hasta cierta forma pasó de moda entre comillas. La gente no quiere acudir muchas veces ya a estos grandes eventos a los que sí acudieron en el caso de Billy Graham. En estos otros, como tú mencionas, como ha habido festivales de, no sé cómo le llaman aquí, pero el festival como de otoño, y para Halloween, sustitutos y demás. Si se evangelizara, fuera una cosa buena. El problema es que el centro no es el evangelio ni el evangelismo, sino el evento mismo o estos premios o esta otra actividad sustitutiva de Halloween. Entonces, al final, ni el evangelio es predicado y nosotros nos autoengañamos pensando que hicimos un gran evento, vino mucha gente, vino a la iglesia quizás o al patio de la iglesia y alguien quizás tuvo una oportunidad aquí o allí de pasar quizás el evangelio, pero en realidad la enorme mayoría de las personas no fueron expuestos de manera intencional al evangelio. Yo creo que algo que Mark mencionó, que yo quería como volver a citar, es que en el proceso de evangelizar al otro, él hablaba de que tú debes compartir las buenas nuevas con miras al arrepentimiento. De forma tal que de alguna forma tú tienes que comunicar la necesidad de ese arrepentimiento vía un llamado. Y muchas veces esa historia en estos eventos se queda a mitad. Sí comienza, pero aún iniciada se queda a mitad y nunca es terminada, porque al final el centro era esta actividad sustitutiva para atraer gentes y no necesariamente para ver personas arrepentidas. Hay otros métodos, no quiero robarme más tiempo, pero hay otros métodos no bíblicos que han sido usados que pudiéramos compartir. Mark, yo he aprendido de ti, y lo voy a traducir, lo voy a decir en inglés en un momento, pero con lo que tú ganas al pueblo, es para eso que lo ganas. What you win people with is what you win them to. ¿Puedes explicar eso y dar una advertencia de métodos no bíblicos? Yeah, Juan's mentioning a line in a book I wrote called The Deliberate Church. Juan está hablando de una línea, una frase que yo escribí en un libro, La Iglesia Deliberada. When I tell pastors what you win them with to your church is what you'll have to keep them with. Y yo le digo a los pastores que lo que ustedes utilizan para ganar a los miembros de su iglesia, con esos mismos deben mantenerlos en la iglesia. So unless Suhel has a lot of bicycles to give away, he better be very careful. Así que al menos que Suhel tenga muchas bicicletas, debe tener cuidado. There are things that are inherently hard about being a Christian. Hay cosas que son difíciles por definición de ser cristiano. It's more than worth it. Vale la pena, pero por mucho. Our sins are forgiven. Se nos perdonaron nuestros pecados. We have not just pardon, but adoption. No hemos sido solo perdonados, hemos sido adoptados. We are loved by God. Somos amados por Dios. But Jesus does say, take up your cross and follow me. Pero Jesús sí dice, toma tu cruz y sígueme. And sometimes I wonder how well we hear that, sitting in easy chairs like this. Y a veces me pregunto si escuchamos eso aquí sentados en sillas cómodas. So we want to be very careful not to present the gospel as simply something that gives you all these
benefits. Debemos tener mucho cuidado cuando presentamos el Evangelio como algo que nos da muchos beneficios, That's certainly true, lo cual es verdad, but we also need to be clear about the cost. pero también tenemos que transmitir el costo. Amén. Sujel, ¿cuál han sido algunos de los efectos de métodos evangelísticos no bíblicos en Latinoamérica? Bueno, uno de los más terribles para mí es el hecho de hacerle creer a muchas personas que son creyentes cuando no lo son. Ese evangelismo decisionista donde se le dice al pecador, levanta tu mano, ven al frente del altar, haz la oración, ese método es muy engañoso, porque una persona puede levantar su mano, como decía Miguel, en uno de estos eventos muy emotivos y aún motivado por el hecho de que otros están pasando al frente. De hecho, yo sé que en muchas de estas campañas que se hacían en el pasado, y tal vez lo hacían con una buena intención, pero cuando se hacía el llamado al frente, había personas que eran creyentes, que eran los que iban a ayudar a estos que pasaran al frente a explicarles mejor el Evangelio. Pero eso tenía algo un poco engañoso, que vuelvo y repito, no sé si lo hacían con intención, pero como al hacer el llamado, estos ayudantes venían también al frente, animaban a otros a venir al frente. Entonces, ese evangelismo decisionista para mí es una máquina de producir inconversos en las iglesias que van camino al infierno creyendo que son cristianos porque hicieron una decisión por Cristo. Eso para mí es probablemente una de las cosas más terribles que hay. Miguel, en el libro que salió en esta conferencia, Gracia sobre Gracia, tú escribiste un capítulo y trataste este tema de los métodos no bíblicos y algunos de los efectos. ¿Puedes explicar más? Sí, cómo no. Yo creo que mucha gente está confundida con relación a los métodos de evangelismo. Algunos, por ejemplo, dicen, yo no comparto el evangelio en palabras, pero yo lo vivo. El estilo de vida, el testimonio de vida. Imagínate a un testigo en una corte que el juez está entrevistando y el testigo no responde a la pregunta del juez o del abogado contrario, y que al final, cuando le pregunten por qué él no responde, que él diga, mi estilo de vida debe ser la respuesta. No va a funcionar. Aquella frase famosa atribuida a Francisco de Asís, que entiendo que no la dijo Francisco de Asís, no creo que se sabe ni siquiera quién la dijo, pero predica la palabra o el evangelio todo el tiempo y cuando sea necesario usa palabras. Yo no sé si alguien la dijo, pero quien la dijo, no sé qué tenía en mente, pero el evangelio es palabras. Dios nos dio un mensaje en su palabra, aún su hijo es llamado la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que yo necesito compartir el mensaje y el testimonio de Jesucristo. Como Sujel decía, mi testimonio no es el evangelio ni evangelizar. Mi testimonio es mi peregrinar de mi incredulidad hasta la fe. Pero el evangelio tiene que ver con otra cosa, tiene que ver quizás con el peregrinar del hombre, o mejor dicho, la historia de Dios desde la caída de Adán hasta la glorificación de Cristo, pasando por la encarnación de Cristo, su cumplimiento de la ley, el ir a la cruz, morir por los pecados de los hombres, su muerte, su resurrección y su glorificación. Eso es otro peregrinar completamente diferente. Otros dicen o prefieren el evangelismo de buenas acciones. Entonces abrimos una clínica dental o un consultorio médico en un área desprovista, ¿verdad?, de recursos, y sabemos que esto pertenece a la iglesia tal, pero nunca se predica el evangelio y pensamos que estamos mostrando el amor de Cristo con esto. Bueno, eso no va a funcionar. Los tratados, ciertamente, como Sujel dice, tienen su función, pero hasta cierto punto también han perdido vigencia, porque hemos pasado tanto que la gente muchas veces ya no tiende a no leerlos, y muchos son muy malos también porque no contienen el evangelio mismo. Y el evangelismo de eventos, como mencionábamos, creo que también es muy poco efectivo, porque el evangelismo tiene que ser intencional.
Tú tienes que tener en mente lo que vas a hacer. Y otros hablan para finalizar aquí, el evangelismo conversacional, pero resulta que en la conversación nunca sale el evangelio. Entonces no es conversacional, es una conversación. El evangelismo es intencional y puede ser conversacional, pero tu conversación es intencional con miras a llegar a un lugar donde tú quieres compartir algo con esta persona y presentar un llamado con una advertencia de no hacer lo que pasaría en tu vida. Juan, ¿puedo añadir algo Sí, brevemente que no se ha dicho? Y es el hecho de la apologética. Para muchas personas evangelizar es hacer una buena apologética. Entonces me paso 2 horas tratando de demostrar por qué yo creo que la Biblia es la palabra de Dios o por qué yo creo que Dios existe. Y la apologética tiene un lugar al conversar con el pecador, pero defender la fe tampoco es evangelismo. Y eso es importante porque quizás es una de las razones, como decía Miguel, por la que muchos creyentes se sienten atemorizados de compartir el evangelio, porque ellos no tienen todas las respuestas a las dudas que los inconversos pueden plantear. Pero recuerda, responder a las dudas de los incrédulos no los va a llevar a la fe. Lo que los va a llevar a la fe es presentar a Cristo y a este crucificado. Nosotros tenemos una conversación interesante en la misma Biblia y es Cristo con Nicodemo. Nicodemo le pregunta al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice, mira Nicodemo, yo tengo un problema, ya yo te dije todo lo que yo podía decirte que tú puedes entender, pero ya el resto tú no lo puedes entender porque no has nacido de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos con Nicodemo? Bueno, Cristo le presenta lo que hizo Dios. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios usa esta imagen poderosa del Salvador crucificado para producir por el Espíritu Santo el nuevo nacimiento que el inconverso necesita para entender el nuevo nacimiento. Entonces, predique el Evangelio. Hacer apologética no necesariamente, no es definitivamente evangelismo. Puede ser un punto de partida, pero no es evangelismo. Estamos terminando y queremos entrar un momento práctico. Mark, pienso que como pastores queremos motivar a la iglesia a el evangelismo, pero pienso que antes de motivar la iglesia nosotros tenemos que tener esto en nuestros corazones. ¿Cómo puede un pastor cultivar un corazón para evangelismo o realmente para los perdidos? I think if you know your own desert before God, you know that you deserve God's justice. Si tú reconoces lo que tú mereces ante Dios, tú te vas a dar cuenta que mereces justicia. And if you realize how gracious He's been to you, Y te das cuenta de la gracia que Él ha tenido contigo. then it's natural that you have a heart to care for others. Es natural que eso genere un deseo de cuidar a los demás. And so it's natural that you want to share this good news with Y others. va a ser natural compartir estas buenas noticias con los otros. If I see a young man who wants to go into church work to kind of get out of being in normal work, Si yo veo a un joven que quiere entrar al ministerio, básicamente para salir de un trabajo secular, almost as if to get away from non-Christians, como para alejarse de los que no son cristianos, that's someone I don't think should be in the ministry. no creo que eso es alguien que debe estar en el ministerio. You know, people who want to be on the front lines, Los que quieren estar ahí en primera línea, people who want to be around que non-Christians, quieren estar con los que no son cristianos, those are the people who can be pastors. esos son los que pueden ser pastores. And so for me, that's one of the hardest things about being a pastor. Y esa es una de las cosas más difíciles de ser pastor. There aren't as many natural opportunities personally to share the gospel. No hay tantas oportunidades así naturales de compartir el evangelio. So neighbors, Vecinos, people that I meet in any kind of stores or restaurants or airplanes, things like that, personas que conozco en las tiendas, en restaurantes, hasta en los aviones, relatives. los familiares. But much of what I'm doing is publicly proclaiming the gospel. Pero es simplemente comunicar el evangelio. And then when I preach, I always try to hang around afterwards to see if people want to talk to me. Y después que predico, trato de quedarme un tiempo a ver si alguien se me acerca. So at our church on Sunday morning, Entonces los domingos en mi iglesia,
After I preach, Después de predicar, I'll be standing at the door at the back estoy en la puerta de atrás, for probably 30 minutes or an hour for anybody who wants to just come up and talk to me. 30 minutos, una hora, y las personas se me pueden acercar. And pretty much every Sunday I get into conversations with non-Christians. Y casi todos los domingos se me acerca una persona que no es cristiana. The last couple of weeks, En las últimas semanas I've held up a copy of Greg Gilbert's new book, Who is Jesus? yo he utilizado un libro nuevo que se llama ¿Quién es Jesús? And I've said, if you will tell one of the pastors here that you are not a Christian, Y yo les digo a ellos que si le dice a uno de los pastores que no eres cristiano and that you will read this book soon, y que te comprometes a leer este libro, we'll give you a copy of it on your way out. yo te regalo una copia cuando vaya saliendo. And I've had Christians try to take the book from me. Y algunos cristianos tratan de quitarme el libro. And I told them, no, Y yo les digo, no, you have to confess that you're not a Christian. tienes que confesarme que no eres cristiano. Then I'll give you the book if you'll read Y it. entonces te lo doy. And I've had a number of non-Christians come up to me and take the book Y algunas personas que no son cristianas se acercan y se llevan su libro. and say they'll read it soon. Y me prometen leerlo. Amén. Sujel y Miguel, le voy a preguntar la misma pregunta. ¿Cómo ustedes personalmente practican evangelismo en sus vidas? Bueno, primero, solamente quiero añadir que una de las maneras también de ayudar a la gente y equiparla para el evangelismo es la predicación expositiva. Cuando se predica la palabra expositivamente en el contexto histórico redentor de las Escrituras, tú estás enseñándole a la iglesia el diamante del evangelio a través de toda la Biblia, y eso los anima definitivamente a evangelizar. La verdad es que me encanta poder conversar persona a persona con el evangelio. En nuestra iglesia tengo el privilegio, ¿verdad?, de predicar regularmente por lo menos 36 domingos al año, y siempre trato de que el evangelio quede claro en cada predicación. Y en nuestra iglesia tenemos lo que llamamos buscadores, que son hermanos que se sientan en lugares estratégicos y que ven las visitas, y cuando termina el culto se acercan, o nosotros le decimos en el lobby de la iglesia van a haber personas que te pueden explicar mejor el evangelio. No hacemos llamado al frente, nunca lo hacemos, pero sí tenemos esto, y las personas van. Pero me gusta poder en la predicación dejar claro el evangelio y la demanda del evangelio. Pero a nivel personal, siempre que uno puede conversar con una persona, buscar la manera de introducir el mensaje del evangelio de alguna forma. Uno tiene que estar muy alerta a una palabra, una pregunta, una duda. Puede ser simplemente, oye, ¿cómo está el mundo? Mira esto que pasó ahora mismo en Kenia, qué triste. Eso es una tremenda oportunidad para, tomando eso como punto de partida, llevar a la persona a ver que ese es el problema del pecado y cómo Dios diseñó un plan de salvación para resolver ese problema. Entonces, en cuanto a mí personalmente, me encanta poder hablar con las personas tú a tú acerca del evangelio. Gracias. Bueno, de nuevo, yo creo que el púlpito es un excelente lugar para poder presentar el Evangelio. Yo creo que la palabra, cuando predicamos expositivamente a través de un libro, nos encontramos en diferentes puntos, de una manera muy natural, de cómo presentar el Evangelio. Nosotros no hacemos llamado al frente, sin embargo, ocasionalmente, yo he hecho llamados, no al frente, pero he hecho llamados de diferentes tipos, con la mira puesta en que personas puedan hacer decisiones. Pero nunca es un llamado a abrir tu corazón, y nunca es un llamado que no deje claro de qué estamos hablando. Y una de las cosas que digo es que si Dios te ha hablado hoy a través de la exposición de su palabra, y tú estás bajo la convicción del Espíritu de Dios. Este es el lenguaje literal que frecuentemente uso cuando hago este tipo de cosas. Tú estás bajo la convicción del Espíritu de Dios, entendiendo que eres pecador, que tienes pecado, que necesitan ser perdonados. Junto con esa misma convicción, el mismo Espíritu te ha dado deseo de ser perdonado. Y tienes entendimiento de que el perdón solamente ocurre por la sangre derramada por Cristo en la cruz. Y tú quisieras terminar hoy esa condición de incrédulo o de estar fuera de Cristo y poder entregar tu vida a ese Cristo, entendiendo que no hay ningún otro nombre debajo del cielo por medio del cual tú puedas ser salvo.
Eso es un lenguaje bastante regular cuando hago ese tipo de cosas, que no es todos los domingos y no te puedo decir cuándo lo hago. Es algo que cuando ocurre tiene mucho que ver con la manera como fluyó el mensaje y como yo pude percibir que quizá Dios estaba obrando. Entonces he hecho ese tipo de llamadas. Pero quizás las mejores ocasiones de uno en uno ha ocurrido, como muchos saben, yo soy médico, y es ser muy intencional y muy directo. Voy a ser muy breve en esto, quizás en un minuto, pero hay un general en Santo Domingo cuyo nombre me reservo, ya terminando su vida, más de 80 años de edad, y me tocó verlo en una ocasión, no hace tanto, y yo le dije, don fulano, me alegro que haya tenido varios días conversando con usted y tratándolo como médico. Yo quería hacerle una pregunta como pastor ahora. Entonces ya fui directo y fui intencional. Al final de sus días, usted tiene un nombre, usted tiene recursos, usted tuvo una posición, usted tuvo poder. Yo soy mucho más joven que usted. Él debe estar cerca de los 90 años. ¿Cómo usted se siente? Yo quisiera que usted me diga cómo se siente después de manejar todo eso. Y él me dijo, me siento vacío. Y ahí yo entendí que Dios me abrió la puerta. Y yo le pregunté, ¿usted sabe por qué se siente vacío? Y él me dijo, no, pero quisiera que me lo explicaran. Y le dije, ¿se lo puedo explicar? Y ahí ya yo presenté el Evangelio. Él le dio su vida al Señor. Y posteriormente yo he estado en su casa leyendo la palabra, porque su hijo me ha llamado y me pidió y quería que su papá, por deseo de su papá, que regresara, que él necesitaba oír la palabra. Y lo más extraordinario fue estar en su sala y oír a este señor decir, yo no sé qué es lo que me pasa, pero lo único que yo quiero hacer es que me lean la palabra, que me lean la palabra, que me lean la palabra. Yo creo que Dios nos brinda oportunidades como esa, pero tenemos que ser directos e intencionales y no temer. O sea que en vez de bicicleta tú ofreces consulta médica. Ok, ya veo. Vamos a terminar, Mark, contigo. Hemos hablado de muchas cosas, pero un tema que he aprendido de ti es, lo mejor para la iglesia es una cultura de evangelismo. ¿Puedes explicar para nosotros, por favor, como sugerencia, cómo cultivar esta cultura que el evangelismo no es especial, pero normal? Make sure you preach the gospel in every sermon you preach if you're a pastor. Tienes que predicar en el Evangelio en cada sermón que prediques. Ask people when they join your church to share the gospel with you clearly. Cuando las personas se van a ser miembros, deben poder compartir contigo el Evangelio. In your prayer meetings, have people share testimonies about how they are sharing the gospel with others. Pídele que en los grupos pequeños compartan sus testimonios sobre cómo están compartiendo el Evangelio. Talk over lunch about how you encourage each other to share the gospel in your church. En los almuerzos, cuando se juntan a almorzar, pueden hablar de cómo motivarse unos a otros a compartir el Evangelio. Así que el evangelismo debe de ser normal, no especial. Sí. Le damos gracias por esta conferencia y por este tiempo. Vamos a dar gracias, Señor, juntos. Amén.